Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SAS, DCD, información que trasciende, periodismo con propósito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro programa de Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya. Como todos los jueves, a esta hora de la tarde, para todos ustedes en estas tres plataformas informativas. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Indiscutiblemente que, como siempre, tenemos invitados muy especiales, pero en un momento más lo presenta mi querido hermano Alfredo Martínez de Aguilar oficialmente. Mientras tanto, como todos los programas, les presento y le agradezco el espacio a mi querido amigo, hermano, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos. Hermanito. Gracias, como siempre, un gusto estar contigo. Un honor, Cornelio, con don Alfredo Martínez de Aguilar, abogado del diablo. Y bueno, bienvenido, ingeniero. Mucho gusto. Aquí bueno, este programa, a veces hacemos bromas, entonces, para que... Es muy coloquial. Es coloquial. Muy espontáneo, natural. Sin problema. No se vaya a sorprender. Bueno, adelante. Y de la misma manera, le doy la bienvenida, como todos los jueves, a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, el director general de Mujeres Shaique, la revista impresa en el ámbito nacional, que a pesar de todos los pesares en el ámbito digital, ahí sigue y seguirá estando por todo el tiempo que se sea necesario. Ese es que, hermanito. Forever and never, dicen en mi pueblo. Bienvenido. ¿No? Gracias, hermano. Gracias, Raúl. Gracias, Cornelio. Ingeniero Abelardo Ruiz Acevedo, bienvenido. No, es un honor realmente tenerlo entre nosotros porque usted es un destacado profesional de la ingeniería con una gran trayectoria. Ya hablaremos de ello. En temas tan importantes, tan vitales para la propia supervivencia humana como el agua, como la basura, como la energía solar, porque fíjense qué importante, queridos televidentes y queridos hermanos, cómo su tesis se elabora tomando en cuenta la energía solar. Estamos hablando de los 80s, ¿no? Sí, 88, más o menos 87. Pues digo, qué maravilloso, ¿no? Así es que, además, hermano zapoteca de sangre, ¿no? Originario de la villa de Mitla, se emociona uno porque realmente confirma que lo que sobra, por supuesto, y con nuestro apoyo, diputado federal, eso, ¿no? Senador, caray, ¿no? Oaxaca lo necesita, ingeniero. Muchas gracias. Por supuesto, su trabajo como producto de la cultura del esfuerzo prueba el talento de los oaxaqueños. Levantamos una piedra y aparece un artista plástico, musical, poeta, en fin. Los textiles. Por supuesto. Y en materia científica, en la ingeniería, pues su caso, su historia de vida. Así es. Por favor, háblenos de lo que ha hecho en estos rubros tan importantes. Agua. Resolvió el problema del abasto de agua como presidente municipal en Mitla, aunque después se abandonó la infraestructura que construyó. Contribuyó en gran medida a definir la ruta para resolver el problema de la basura en la capital oaxaqueña, ¿no? Después del cierre por razones políticas y evitar que el expresidente Neri fuera candidato a gobernador con el basurero. Bueno, muy interesante, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. También mis respetos para ustedes, los he seguido a lo largo de sus trayectorias y sé que son gente de bien. Pues mire, les puedo platicar, ¿no? Yo soy Abelardo Ruiz Acevedo, nací en San Pablo, Villa de Mitla, hace 60 años y tuve la oportunidad de estudiar Ingeniería Industrial Mecánica aquí en el Tecnológico de Oaxaca. Después, unos primos hermanos que trabajaban para Petróleos Mexicanos en la refinería de Salina Cruz me invitan
y entonces me incorporo a Petróleos Mexicanos en 1988. Sí, me titulé con un tema sobre energía solar. Habíamos hecho un prototipo didáctico durante el último semestre de la carrera. Ganamos con ese prototipo aquí en Oaxaca el certamen y luego nos fuimos a un certamen regional intertecnológicos y después nos fuimos a un nacional. Bueno, pero desde ahí a mí me interesó mucho el tema de las energías alternas. Sí, hoy en la actualidad estamos creando un espacio de Mitla donde ponemos en práctica todos esos conocimientos. Estamos instalando hoy precisamente una bomba solar, una bomba eólica con un aprovechamiento del viento que tenemos en buena medida durante 8 meses en esa área. Entonces, pero una vez que me incorporo a Petróleos Mexicanos, tuve la oportunidad 1 año de que me mandaran a Estados Unidos, a las oficinas de adquisiciones. Pemex, todo lo que requería de equipamiento, accesorios, tuberías, válvulas, compresores, turbinas, bombas, todo lo compraba, lo que tenía que comprar en el extranjero, lo compraba a través de las oficinas de adquisiciones que tenían en Houston. Entonces yo estaba en un proyecto, la hidrodesulfuradora de gasolinas en Salina Cruz número 2, que estaba muy rápida la construcción, pero la procura de equipos iba a ser muy lenta. Entonces en la ruta crítica lo que iba a detener el arranque era el suministro de los equipos. Entonces me activan para empezar primero aquí con los fabricantes nacionales. Tenía que estar, recuerdo, en Industria del Hierro en Querétaro, División Turbomaquinaria y Pailería, iba a Eferco, que hacía cambiadores de calor, Metalver en Veracruz, que también hacía, GHM Papel, que hacía internos de torres de destilación. Bueno, todo este tema de la industria yo tenía que ser un inspector. Mi función era de un inspector que llegaba y supervisaba tres cosas. La ingeniería para fabricar el equipo que fuera yo a inspeccionar, los materiales y la fabricación. Y entonces saber qué tan rápido o qué tan lento iba a ser el suministro de ese equipo. Después que me activan para Estados Unidos, hacer ese mismo trabajo allá. Entonces tuve la oportunidad de estar 1 año. Me regresan, arranca la planta aquí en Salina Cruz y entonces una planta gemela se iba a construir en Tula. Entonces me mandan para Tula y me dicen, ¿sabes qué? Pues ahora te vas para allá. Ahí ya estuve aproximadamente 8 meses, estaba ya por Pemex, pero de ahí la subdirección a la que yo pertenecía, que era la subdirección de proyecto y construcción de obra, iba a desaparecer, porque Pemex iba a emigrar a contratar los servicios de empresas que les entregaran las plantas llave en mano, o sea, ya puestas en operación. Claro. Entonces yo tenía la opción o regresar a Salina Cruz o pedir mi liquidación. Yo pedí mi liquidación, ya no quise yo regresar a Salina Cruz y me quedé en Tula. Y ahí estuve 3 años más, pero ya por mi cuenta, trabajando dentro del sistema Pemex como contratista. Y en 1994 tengo la oportunidad a finales de venirme para Puebla, porque se iba a construir en Puebla el acueducto Nialtican Puebla. En el 94 a finales. Entonces, de ahí me asignan a mí el acarreo de la tubería. Moví 780 viajes de tráiler de la refinería de Tula a una comunidad que se llama es Acuescomac, pertenece a Cholula. Y entonces empezamos ya con la tubería, que la teníamos en ese lugar, en un patio así como de 3 campos de fútbol, empezamos a limpiarla. Entonces nosotros nos especializamos en limpiar tubería de acero bajo un sistema que se llama Sandblast, limpieza con chorro de arena. Entonces, para quitarle todo el óxido y aplicarle recubrimientos en base a una especificación. Si vamos a conducir agua para consumo humano por el interior, tenemos que aplicar un recubrimiento que cubra esa característica y que no contamine el agua. Y por el exterior, si vamos a enterrar la tubería, pues llevará un recubrimiento en base a una especificación para enterrarse. Entonces nosotros estuvimos ahí trabajando. Recuerdo que llegamos, así como llegó mi empresa, llegamos a hacer 13 empresas. Nosotros orgullosamente oaxaqueños terminamos haciendo el 65% de la obra. Y el otro 35% entre 12 empresas de otros estados. Entonces fue el primer, la obra importante donde pudimos estar. Arrancó el acueducto, 2 años posteriores me quedé porque le hicieron algunas ampliaciones. Otro brazo importante que surte agua a la ciudad de Puebla hoy es hacia el lado de San Miguel Xostla, donde están las instalaciones de la planta que fabrica la varilla, ILSA, anteriormente hoy se llama Ternium. Entonces ahí se perforaron igual 10 pozos y que suministran a... Entonces nosotros metimos la línea de conducción a esa zona, un tubo de 30 pulgadas. Y por ahí pues que interconectamos los principales desarrollos
habitacionales que en ese momento estaban construyendo, como el Country Club La Vista, Lomas de Angelópolis. Entonces nos tocaron esas infraestructuras, sí, de esas infraestructuras, hacerlas en Puebla. Y algunos tanques, ¿no? El de Xilotzingo, bueno, en varias comunidades. Estuvimos en 35 puntos de la ciudad de Puebla interconectando el acueducto. Eso fue hasta el 2000, 2001, 2002, me recuerdo que ese año descansé. En el 2003, mi empresa nos incorporamos con otro grupo de construcción muy importante. Desde el 94 al año 2000 habíamos estado con Grupo Apixa, de los hermanos Abed, José Abed, Julián Abed, que son muy conocidos en México porque trajeron el premio de Fórmula 1 y son dueños en algún momento, dueños de la aerolínea Taesa. Taesa, ¿no? Entonces, el consorcio Aristos estaba conformado por 35 empresas. Bueno, en el 2003 me incorporó otro grupo muy importante de construcción en México, que se llama Grupo Itiza. Son los que hoy construyeron, bueno, la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, parte de los segundos pisos, distribuidores viales. Entonces, esta empresa tiene una fábrica de tubo, que se llama Fabricaciones Industriales Tumex. Ellos están en el área de Tizayuca, Hidalgo. Y ahí ellos empezaron a participar en varias licitaciones que tenían que ver con los acueductos. Entonces nos tocó estar primero en el de Jalapa, 24 kilómetros de 24 pulgadas. Estuvimos en el macrocircuito de la Ciudad de México, eran 120 kilómetros de tubería, un periférico de agua, a partir de ahí se le da agua a los Reyes La Paz, a Texcoco, a todos los municipios de la zona conurbada de la Ciudad de México. Y nuestro reto ahí fue recubrir 1,850 tubos de 1,80 de diámetro, pesando 12 toneladas cada tubo. Y es un reto muy importante para nosotros porque ese tubo, que pesaba 12 toneladas, tenía que ser recubierto por el exterior con unas cintas. Le llaman cintas de polietileno extruido. Son unas cintas de aislar, es una protección mecánica y protección anticorrosiva, porque esa tubería iba a atravesar el lago de Texcoco. El lago de Texcoco, para los que no saben, ese lugar fue mucho fue relleno de los sismos del 85, entonces crea un ambiente muy corrosivo. Si hoy entierro yo un tubo en ese lugar, en 2 años ya no tengo tubo. Así de agresivo el suelo en ese lugar. Entonces teníamos que atravesar el lago de Texcoco, se le aplican estas cintas que son de 12 pulgadas. Imaginemos un rollo de cinta de aislar, pero que pesa 60 kilos y que mide 12 pulgadas de ancho. Entonces había que darle, encintar el cinto. Qué labor tan titánica. Entonces, ¿tiene usted el equipo? Bueno, ahí viene algo de lo que yo hoy les puedo presumir, vamos a decirlo entre comillas. Dice que había un equipo en Estados Unidos que hace eso, de una marca que se llama TechRap. Entonces te dicen, oye, te lo rento en $500,000 por 3 meses. Y tienes que hacer la importación y luego regresar. Claro. Entonces yo digo, oye, pues, yo me acuerdo que en la 14, en la secundaria, pues yo llevé el taller de torno, ¿no? Máquinas y herramientas. En el Cebetis llevé también ese mismo principio. Y dije, pues, ¿por qué no hacemos girar el tubo bajo el principio de un torno? Que el tubo gire y la cinta va a ser más fácil, se va yendo, ¿no? Le vamos haciendo el mecanismo. Sí. Entonces, diseñamos un sistema para encintar y en 25 minutos hacíamos el encintado de un tubo que pesaba 12 toneladas, 12 metros de largo y 1,80 de diámetro. Entonces, no sabíamos a qué velocidad lo teníamos que hacer, ¿verdad? Pero entonces montamos un motorreductor y entonces con un sistema me cuesta trabajo entender. Sí, pues no es lo nuestro. Pues fíjense, y entonces pusimos 5 posiciones, entonces, porque para eso el contrato, yo les tenía que entregar no menos de 20 tubos diarios, era el contrato. Entonces, logramos hacer 25 tubos diarios. Entonces, con ese sistema que diseñamos, entonces hicimos 5 posiciones. Lo que ya no era suficiente era el montacargas que utilizábamos, porque no alcanzaba a quitarte el tubo, irlo a dejar y traer uno desnudo para que empezaras con el proceso, porque ya había terminado el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, eso limitaba un poco nuestro accionar. Pero bueno, fueron de los proyectos que yo me acuerdo que le echamos ganas y pues lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos en el tiempo que fuimos contratados. Yo en esa empresa ejecutaba órdenes de compra. 3 o 4, hasta 5 veces, 5 órdenes de compra al mismo tiempo.
Entonces, si hoy me colocaban un pedido, no tenía que ver nada con el pedido que me colocaron la semana pasada. No les podía yo decir, oye, que tú tienes aquí, pues ahora cuando yo termine el primero, empiezo con el segundo. No, tenías que hacerlo a la par. Entonces, aprendes a disciplinarte, a hacer tu programación de los recursos que vas a necesitar para que en un tiempo real tengas todo y puedas ejecutar. Entonces yo recuerdo que 7 años no descansamos nada más, Navidad y Año Nuevo, pero ahí trabajamos sábados, domingos, festivos, o sea, sin horario. Sin horario. Entonces eso te disciplina a ti profesionalmente para que todos los trabajos que tú tengas, cuando a mí me toca ser presidente, pues puedes hacer 3 o 4 cosas a la vez, sin ningún problema, porque estás enfocado a solucionar. Bien los recursos. Que eso es un tema muy importante. Claro. Optimizarlo. La mayor parte, digo, de nuestros políticos no tienen esa carrera profesional, ¿verdad? De haber estado primero administrando sus propios recursos para poder después dar buenos resultados hacia nuestra comunidad o hacia nuestras poblaciones. Entonces, aquí aprovechamos esa parte, ¿no? Esa experiencia que vas teniendo y de poder trabajar con rutas críticas y todo para entregar resultados. Aquí lo difícil no es de que llegues a ser presidente o llegues a ser diputado o llegues a ser senador. El tema es qué resultados puedes entregar. Eso es como nos tienen que medir. Claro. Bueno, entonces ya después de ese proyecto que tuvimos la oportunidad, pues vinieron otros más, ¿no? Yo me acuerdo que metimos algunos tubos muy grandes para Tuxpan, para el tema de aguas negras. Estuvimos en la tercera planta de tratamiento más grande del mundo, que está en Atotonilco, en el estado de Hidalgo, que trata todas las aguas residuales de la Ciudad de México. Del Valle de México. Del Valle de México. Todas esas, acuérdense que salen en el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital se ve beneficiado con toda esa agua para riego. Por eso tienen tan muy buena producción en esos lugares, ¿no? Unos terrenos que llegan a tener 20, 25 toneladas de maíz por hectárea. O sea, son unos volúmenes muy grandes por las aguas residuales que aprovechan. Y esas aguas se tratan en esta planta que yo les digo de Atotonilco. Yo viví en Tula, el tiempo que viví en Tula vivía cerca del río. En las mañanas tú ves al río muy tranquilo, pero en las tardes se vuelve un río caudaloso. Cuando los ciudadanos llegan a sus casas y empiezan a consumir o a utilizar el agua, pues entonces el volumen es muy grande. Entonces no sé si recuerdan, hace 3, 4 años se inundó Tula, pero una cosa es que se inunde Tula con aguas pluviales a que se inunde con aguas negras. Entonces mucha gente salió de Tula. Hoy Tula, Coatzacoalcos, lamentablemente son de las ciudades más contaminadas, no solamente de México, sino del mundo, ¿no? Entonces, a lo largo de todos esos proyectos, pues vas agarrando experiencia y vas viendo cómo cada ciudad, cada estado va afrontando su falta de agua, ¿no? Y cada vez vas viendo que las distancias son más largas, de dónde jalar el agua. Por ejemplo, estuvimos en Campeche, el Chiquibul de Campeche, 21 kilómetros para llevar agua, ¿no? Entonces, el sistema Cutzamala, ¿no? También tuvimos la oportunidad, es una experiencia muy importante para mí profesionalmente. Es un tubo de 3 pulgadas de 3 metros de diámetro. 3 metros de diámetro. Entonces, ese tubo conduce agua del sistema Cutzamala, de la parte de Toluca, del Estado de México, de allá de Valle de Bravo, Villa Victoria, pasa por un lugar, una planta potabilizadora y suministra solamente el 35% de agua a la Ciudad de México, para un tubo de ese tamaño, ¿no? De 3 metros de diámetro. Yo recuerdo que cuando hicimos el macrocircuito de la Ciudad de México, periférico de agua que les decía, una de las bases en la licitación decía que la empresa que participara debería de tener la experiencia de por lo menos haber hecho una obra de ese tamaño. Y entonces se contradecía porque dice, oye, ¿qué ciudad más grande que la Ciudad de México pueda haber que requiera un acueducto de ese tamaño? Pues no lo hay, ¿no? Entonces por ahí fueron de las cosas que yo recuerdo. Pero bueno, esa experiencia que fuimos acumulando en todas estas obras durante 14 años, yo estuve fuera todo el tiempo, 25 años de aquí de la ciudad y de Mitla, venía eventualmente, yo llegaba a su casa ahí con mis papás y me decía mi mamá, oye, hijo, llevamos 1 año de no tener agua, llevamos 2, llevamos 3, ¿qué no le puedes ir a decir al presidente qué tiene que hacer? Entonces, cuando a mí se me presenta la oportunidad y que yo evalúo, mis hijos ya son
adultos, ya no tenía yo tanta responsabilidad sobre ellos, dije, pues vamos a regresar un poquito, ¿no? De lo que el pueblo nos dio y todos esos conocimientos que los vas teniendo, pues poderlos poner en práctica. Y entonces revertimos el primer punto. Mitla tenía 5 litros por segundo. Mitla, para tener un desarrollo bueno y por el tema turístico, necesitamos 25 litros. Porque de ahí parte todo. Oye, todos hablamos del agua, pero nunca decimos, oye, ¿cuánta agua en realidad necesitas? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Hace 20 años te decía que necesitabas tener 200 litros por habitante. Hoy ya cambió ese dato y hoy te dice que con 100 litros es suficiente para llevar una vida digna. Por el reciclaje, ¿no? Por todo, ¿no? Por todo eso tú te necesitas tener no menos de 100 litros. Entonces nos dimos a la tarea de, ahí se construyeron y se recuperaron 8 presas. Tenemos la primer presa invertida en el estado de Oaxaca, es decir, la infraestructura no está hacia arriba, como una presa normal. Se construyó sobre el margen del río, porque quiero que sepan que el río Salado nace en Mitla, que después viene a descargar aquí a la Atoyac. Entonces, en ese espacio donde construimos esa infraestructura, el río tiene 18 metros de ancho. Entonces, hacemos un muro, colocamos un muro como si fuéramos a desplantar un edificio, un cimiento. Entonces, si fuéramos al río, lo único que vamos a ver es un cabezal en el río. Toda la infraestructura está hacia abajo. A mí no me interesa lo que vaya arriba, me interesa lo que se queda atrapado en ese lugar. Claro. Porque entonces colocamos un plástico que le llamamos geomembrana, formamos una U, y toda esa humedad que no va a estar expuesta al sol, que esa es la primera característica, que no le toca el sol, podemos almacenarla durante todo el año y hacer una infraestructura como una galería filtrante, tener un pozo a 5 metros de profundidad y de ahí sacar el agua. Y ahí en ese lugar que les platico, tenemos 2 formas de bombear. Una con el viento, tenemos una bomba eólica que en 2 tardes de viento, con 6 o 7 horas, llena un tanque de 18,000 litros, a 480 metros de distancia, 27 metros de desnivel, sin pagarle a Comisión Federal. Si no quiero hacerlo con el viento, lo puedo hacer con el sol. Tenemos un bombeo solar que en 2 horas y media llena el depósito a esa misma distancia, sin pagarle a comisión. A ver, perdón. Eso del bombeo solar es la primera ocasión que lo escucho. No, es que parece ciencia ficción, pero es realidad. Pero vamos perdón por intentar ser un poco más concreto. Se ha hablado de toda la experiencia que ha tenido a nivel internacional, a nivel nacional, en todo este tema, que sin duda me parece extraordinario. Pero vamos a hablar un poco de Oaxaca. ¿Cómo está el problema del agua en Oaxaca y de la basura? Para ser concreto. ¿La ciudad? De la experiencia ¿La ciudad? Bueno, yo les voy a dar mi punto, mi punto muy particular. Bueno, tuve la oportunidad de estar ahí ayudando al maestro Neri durante su gestión. Y aquí teníamos el problema de que todo el mundo te dice, oye, no, la ciudad tiene 600 toneladas. Y alguien dice, no son 600, son 800. Entonces, en algún momento, con la ayuda del Banco Mundial y con el CONACYT, se logró hacer un estudio que se llama de caracterización y generación de residuos, ¿sí? Saber cuánto genera cada uno de nosotros aquí en la ciudad. Después, la conclusión de ese estudio te dice que cada uno de nosotros genera 1 kilo. Y si somos 300,000, tenemos 300,000 kilos diarios o 300 toneladas. Y ustedes veían que estaban depositadas enfrente de la central y que causaba muy mala imagen, pero no tenía otra opción porque no había otro terreno en ese momento. Bueno, yo lo que les puedo decir es que ahora teníamos que saber cómo está compuesta esa basura. Claro. Entonces, después del estudio te dice que el 42% son orgánicos, que vienen de las podas, que vienen de los residuos de cocina. El mayor generador es la central de abastos. Sí, claro. ¿Sí? Por los volúmenes, ¿sí? Entonces, y el 8% son reciclados. Vidrio, Tetra Pak, plástico duro, blando, PET, cartón. Ahora sí, todo aquello que le podemos dar una segunda vida y que lo podemos comercializar, ¿sí? Y en la tercera fracción, inorgánicos no reciclables, que son servilletas, que son los papeles del sanitario, que son los pañales, plásticos contaminados, cartones contaminados. Esa fracción representa el 50 o el 51%.
Entonces, si hoy tú tienes un problema de 300 toneladas, la palabra mágica ante todo esto se llama separación. Si tú tienes separación, puedes ir a diferentes procesos. Si tienes separado el orgánico, lo llevas al campo, puedes generar composta, puedes producir un biofertilizante, un biocombustible. Sí, por ejemplo, algo que sucede en la Ciudad de México, construyeron la planta de carbonización hidrotermal que está ahí en el lago de Texcoco. Esto lo construyó la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pero es como experimental esta planta. ¿De qué se trata? Que todos los orgánicos que tiene la Ciudad de México, parte de ellos los puedas tú deshidratar, moler y hacer pellets, como si viéramos el alimento para el ganado, churritos, ¿sí? Y eso se convierte en un biocombustible, que lo pudieran quemar las calderas de Comisión Federal, que anteriormente estaban quemando combustóleo o algún derivado del petróleo, hoy pudieran emigrar a quemar ese residuo, ¿sí? Hacia allá va la tendencia mundial, ¿sí? Ya hacia allá tenemos, y solamente esa planta que quedó de manera experimental demostró que necesitaría la Ciudad de México 35 plantas para mover el volumen que, pero bueno, ese es el primer paso y está demostrado que eso se puede. Bueno, la otra fracción que nos causa el mayor problema son los inorgánicos no reciclables, aquello que ya no puedes reciclar, pues ¿qué haces? Afortunadamente Oaxaca tiene la empresa Cruz Azul, que está en Lagunas, y que una adecuación que ya hicieron a uno de sus hornos te permite, y también la norma mexicana te permite poder quemar esa fracción de residuos, ¿sí? Durante un proceso muy sofisticado que ellos ya lo tienen, y que pudiéramos desaparecer esa fracción de inorgánicos no reciclables, se convierte como un combustible alterno únicamente para la generación del cemento, ¿sí? Alguien te puede llegar y decir, oye, mira, es que yo quiero generar electricidad con la basura, ¿no? Porque así luego no falta quien te dice eso. Bueno, la norma mexicana no te permite la incineración o la termodestrucción, como le llaman, de esos residuos para generar electricidad. Porque ¿cuál es el proceso? ¿Cuál sería el proceso? No, pues yo tengo agua, caliento el agua con esos residuos, genero vapor, ese vapor lo meto a una turbina, la turbina le da movimiento a un generador y automáticamente tendríamos electricidad. Bueno, ese proceso no se permite hoy todavía en día aquí en México. En Estados Unidos, países como Alemania, ya lo pueden hacer, ¿no? Y están utilizando, en China, utilizan todo ese residuo para generar electricidad. Las normas mexicanas no lo permiten. ¿Por qué? ¿Por razones políticas? O pues yo digo que nadie ha tenido la sensibilidad, ¿no? La visión. En algún momento el verde impulsaba eso, ¿no? Y le cambiaban, no decían incineración de residuos, le llamaron termodestrucción. Decían, no, una cosa es termodestruir y otra cosa es incineración. Quisieron jugar con esas palabras, creo que fue durante la época del doctor Mancera, que estaba al frente de la Ciudad de México. Por ahí quisieron hacer algo, pero no se logró. Bueno, entonces, ahora, ¿qué se necesita? Volvemos a lo mismo, la palabra separación. Cuando nosotros le llamamos basuras y está revuelto todo, en el momento que logramos separar orgánicos valorizables y inorgánicos no reciclables, ya le debemos de llamar residuos. Entonces, el residuo que tenemos nosotros de orgánicos, producto de los orgánicos, pueden ir al campo, podemos hacer un biofertilizante. Yo en lo particular me llevé un día que hicieron tequio aquí en la ciudad, me llevé todo ese pasto que salió del tequio. Me lo llevé en mi camión, lo deshidraté, tengo una máquina para prensar, como para hacer pacas de las que comúnmente vemos, y entonces construí un muro con orgánico, mi muro termina siendo térmico, acústico y antisísmico. Es la solución constructiva. La solución constructiva, bioconstrucción. Yo había hecho un pequeño estudio que, por ejemplo, esto podría ser una solución para nuestros grupos vulnerables. Pero entonces, ¿qué hicieron aquí en Oaxaca? Perdón por concretar. Bueno, del orgánico se estuvo llevando al campo. Por ejemplo, el que nos recibió más volumen del orgánico fue Suchistlahuaca, en la Mixteca. Llevamos a un terreno y metimos cerca de 95 góndolas y en ese lugar se regeneró el suelo. Es un lugar muy degradado. ¿Qué cantidad una góndola? De 20 a 25 toneladas. Ahora, en ese contexto, aquí se manejó mucho en algún momento, como dice Alfredo, políticamente, el tema del costo del traslado de la basura.
¿Cómo está ese punto? ¿Usted supo ver? Bueno, mire, a ver, cuando la ciudad tiene 300 toneladas y tienes que hacer algo, pues tienes que buscar sitios de disposición final. Por ejemplo, encontramos uno en Cholula y entonces empezamos a llevar a Cholula. Sí, San Diego Coachayotla se llama el municipio, está delantito de Cholula, y ese relleno sanitario que lo criaron, que lo crió la época de Moreno Valle, era para 20 municipios, desde para San Andrés Cholula, San Pedro Cholula. Bueno, y ahí empezamos, nos los aceptaron, porque una empresa particular administraba ese espacio. Entonces empezamos a llevar ahí, encontramos un segundo sitio más cerca, que era en Nogales, Veracruz. También entonces empezó a llevar ahí. ¿No? Estamos hablando de sitios certificados, ¿sí? Que teníamos un documento que le estábamos dando buen destino a nuestros residuos. Bueno, los costos, ahí no me metí yo en el tema de costos, pero sí debieron haber sido elevados, ¿no? Altos. Bueno, eso es lo que en un principio se estaba llevando. Cuando nosotros ya diseñamos el plan, la primer solución viable que vimos es que los orgánicos, que son los que te representan la mayor cantidad de peso, no se fueran. Entonces, si lográbamos hacer una separación, entonces empezáramos a separar aquí desde casa. Esa es la mejor práctica. Y Oaxaca pasó a ser la primera ciudad de México con 300,000 habitantes en separar sus residuos desde casa. Cuando estás hablando de 83... Es un planteamiento del municipio. Claro, de Oaxaca, sí. Porque la separación que antes no se acostumbraba. No se acostumbraba. Pues tirabas todo revuelto. Sí, revuelto. Entonces, esa es la solución, separar. Si no separas, estás muerto, porque entonces lo tiene que hacer una planta. Y esa planta, como opera Puebla, como opera Querétaro, o sea, conocemos esos procesos. Entonces, oye, tienes una planta de separación, entonces la planta empieza a separar con un transportador, todo el tema industrial, ¿no? Para tus separadores balísticos, tu planta. ¿Y en qué plan está ahorita la cuestión en Oaxaca, el tema de Oaxaca? Bueno, yo creo, terminemos. La otra parte de los valorizables, esos se pueden comercializar. Y con Cruz Azul se avanzó hasta hacer pruebas de valor calórico, se llama. Es más, las primeras pacas que se hicieron, se llevaron a Cruz Azul y Cruz Azul les corre una prueba de valor calórico. ¿Qué tan buen combustible es lo que tú tienes? Y el combustible que tiene la ciudad es excelente. Cruz Azul te dice, si me quitas 5 elementos, vidrio, metal, madera, PVC y orgánico, y me lo compactas con una densidad de compactación, o sea, el mayor volumen en el menor espacio, eso es lo que es densidad de compactación, de 650 a 700 kilos, yo vengo por ese combustible y me lo llevo porque a mí me sirve. Y a mí me quitarías un problema muy grande, ¿no? De salud pública. Sí, de todo, ¿no? Entonces, esa parte se caminó. Ahora, cuando hablamos del tema de recolección, Oaxaca tiene cerca, si no mal recuerdo, 75 rutas. 83 rutas, perdón, y opera con 70 camiones. Es bastante grande, pues, el parque. Entonces, los muchachos, digo, del sindicato, pues sí, en un momento cuando se les dio la capacitación, sí lo estuvieron haciendo bien, pero tiene que ver mucho que la dirección que tienen ellos, pues lo siga manteniendo, ¿no? Claro. Eso se perdió cuando se va el maestro Neri, se pierde esa separación. Y entonces estaban buscando, se dan a la tarea de buscar un sitio para disponer todos los residuos, ¿no? Entonces ahí yo creo que Oaxaca pierde algo. Ahí ya estábamos nosotros encarrerados. ¿Qué nos hacía falta? El espacio. ¿Y qué nos hacía falta? Una banda de última selección para pulir esos residuos y saber si podíamos ir a Cruz Azul. Cruz Azul es aquí, yo veo la salvación. En Puebla, en Tepeaca, Puebla, también está Cemex y también Cemex recibe esos inorgánicos para combustibles en sus hornos cementeros. Entonces así más o menos está el tema de la basura, ¿no? Puntualizando, ingeniero, a partir de su experiencia y de la obra realizada como presidente municipal en Mictlac, que coadyuvó a la solución en su momento y que después se abandonó lamentablemente, la ruta actual de instalar un centro de transferencia y el CIRSU en San Pedro Totolapan, ¿es una solución real o tiene algunos otros ingredientes políticos, económicos? Bueno, lo ideal sería que la separación se hiciera desde casa. Te vas a ahorrar muchos métodos mecanizados. Yo sé que es complicado. Sí, ¿no? Sí, o sea, exactamente. O
sea, porque operar pues con un centro donde tienes todo el equipo, el equipamiento pues de un centro de disposición para separar, pues los costos de energía, los costos de mantenimiento, los mismos costos de operación, eso te va a causar un problema. Pero si tú sigues con esto, no es de que estemos descubriendo el hilo negro, o sea, descubierto el hilo negro, o sea, pero la palabra mágica, yo sigo insistiendo, que se llama separación. Si tú haces eso y ya Oaxaca demostró que sí se puede hacer desde la casa, ese es el camino. Ese es el camino. ¿Qué cosas? ¿Sí? Es la participación del Claro, ciudadano corresponsable. ¿Sí? Que en Oaxaca, perdón que lo diga, pero no se ha logrado. No solamente en ese tema. Tú ves el tema del tráfico, el tema de muchos otros temas de seguridad, etcétera, donde no hay participación ciudadana o quieren que el gobierno los resuelva todo. Pero también por un factor muy preocupante, la falta de confianza y credibilidad en las autoridades, okay, bueno, la falta de calidad. Todo está mezclado, al final de cuentas, todo da un resultado negativo, es lo que quiero decir. Así es. Ingeniero, y en materia de agua, ¿no? Técnica, científicamente, las experiencias en otras entidades y en el mundo mismo, pone de manifiesto que las presas, y menos a distancia, no son la solución más viable. Fíjese que, bueno, a mí me gusta visitar, no solamente me quedo, ¿no?, con la teoría, yo voy al lugar de los hechos. Por ejemplo, me llama mucho la atención un proyecto que acaban de echar a andar en Nuevo León, en el municipio de... No, específicamente en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Acaban de inaugurar el Parque del Agua. Estamos hablando de 70 hectáreas. Entonces, en ese lugar construyeron 4 o 5 lagos artificiales donde buscan infiltrar todo el escurrimiento del Cerro de la Silla. Viene a dar a ese lugar y en automático empiezas a recargar el acuífero, ¿sí? De manera natural. Entonces, el mundo está girando hacia las ciudades sostenibles, hacia la captación de agua de lluvia, hacia ese tipo de proyectos que tienen que ver con soluciones, le llaman soluciones basadas en la naturaleza, ¿sale? Antes de pensar en hacer algo. Hay que regresar a los orígenes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay un concepto hoy que se maneja en el tema urbano que son las ciudades esponja, que trata precisamente de eso. Aquí tendríamos que buscar lugares donde pudiéramos infiltrar agua, que eso no lo hemos hecho. El hecho de que estemos perforando pozos es una carrera desmedida. Hoy mi pozo está a 50 metros, le voy a extraer agua, equivale a que le meto un popote. Oye, pero ese popote ya no fue suficiente, métele 2. Y entonces nuestro se va cada vez más abajo. Entonces, oye, fíjate que hoy podemos tener 100 pozos, pero con 40. ¿Por qué? Porque se me fueron hacia abajo o ya no sirven, decimos. Pero ¿cuándo hacemos lo contrario? De recargar el acuífero. ¿Cuándo? Cuando podemos tener ese tipo de parques, como yo les digo, o la recarga de los mismos acuíferos, ¿no? Entonces hacia allá tenemos, si nosotros tenemos aquí un área muy grande de captación que es hacia el lado de San Felipe, ¿por qué no pensar en un proyecto que pudiéramos captar y almacenar esa agua con que se infiltre suficiente para recargar nuestro acuífero? Les pongo ejemplos. Avenida Universidad, ¿qué pasa cuando llueve? Enfrente de la universidad se inunda. El tráfico va lento, provocas accidentes, la gente no llega a tiempo a su trabajo y aparte de eso dañas el pavimento, que lo tienes que estar reparando a cada rato. El mayor enemigo del pavimento es el agua. Entonces, ¿qué pasa si tú colocas un pozo de absorción uno de sedimentación y uno de absorción y empiezas a recargar? Esas pequeñas acciones. Otra, ¿cuántos techados tiene la ciudad? ¿Serán 30, 40, 50? ¿Cuántos de esos infiltran agua? ¡Ninguno! Todos agarramos y que se vaya al drenaje, ¿no? Al tubo más cercano, mete al agua ahí que se vaya. Y la terminas tirando a la toalla. Porque no tenemos un programita de que en escuelas, en lugares donde se concentran las personas, pudiéramos tener una cisterna de 20,000, 30,000 litros, ¿no? Y ahí almacenar el agua para que después sirva para hacer el aseo en las aulas, ¿o no? Sí. Y las que no puedan tener ese espacio, oye, por lo menos hago mi pozo de absorción, infiltrar esa agua. Pero lo peor que podemos hacer es dejarla correr donde se va a contaminar más adelante. Eso.
Pero como usted dice, no es descubrir el hilo negro. No. El prototipo de diseño de vivienda andaluza que se construía en Oaxaca, ¿no?, en el centro histórico, las casas coloniales, tenía previsto un tubo de absorción. Sí. El agua de la azotea se iba al subsuelo. En ese entonces, pues no había aluminio, no había cobre, eran de cerámica esos tubos. Y entonces recargaban los mantos freáticos. A 1 metro de profundidad se encontraba agua en la ciudad. Sí, ¿no? debe haber sido Sí, el tiempo en que... medidas muy simples y sencillas. Por eso te necesitamos como presidente municipal, hermano Raúl Castellanos Fernández, y al ingeniero como diputado federal o senador para que gestionen. Gracias, estamos bien así. Pues bueno, de política, ahora estamos en el tema técnico, que además, de veras, qué interesante es lo que usted está planteando. Déjeme reconocerlo, deje reconocer también mi ignorancia, porque creo que todo esto que usted nos está comentando cuesta trabajo descifrarlo, entenderlo, asimilarlo, diluirlo, ubicarlo en el contexto. Por eso es que le preguntaba yo, Oaxaca concreto, ¿cuál es el tema? Porque definitivamente esta área que usted está comentando hoy con nosotros, que nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar y de convivir con alguien con su experiencia, con su formación, con su sapiencia, con su talento, con todo ello, es nuevo, perdón, de alguna manera para nosotros, y estoy seguro que para la mayoría de la gente. Claro. Entonces, para ir concretando, ingeniero, ¿qué propone para Oaxaca? Pues acciones, por ejemplo, en el tema del agua, que buscáramos la captación e infiltración de agua de lluvia. Una. Desde lo llueve fuerte. Sí. Vaya, además. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede en la casa? ¿Qué acciones? Aparte de que, por ejemplo, que todos buscáramos tener los depósitos de descargas de 4 o 5 litros en los sanitarios. Por ejemplo, aquí en Oaxaca hay infraestructura de muchas empresas que prestan servicios donde sus sanitarios o sus tanques de almacenamiento son de 10, de 12 litros. Entonces, demasiado desperdicio. Innecesario hoy con la tecnología que hay. De manera personal, yo en su casa, aquí en la ciudad, capto yo todo el agua del techado, la bajo y la meto a un pozo de absorción, que no son más que 5 anillos de concreto de 1 metro de diámetro, 3 están con grava, y entonces ahí todo el agua la infiltro ahí, y tengo un pozo a cielo abierto a 10 metros, entonces tiene un beneficio mi pozo. Aquí infiltro y allá vuelvo a sacar. Hay un ciclo natural. Recargo. Entonces eso, aparte de que, por ejemplo, de los sanitarios que yo tengo en la parte alta de la casa, las regaderas las tengo conectadas a un tambo de 200 litros, donde hice un pequeño filtro, ¿no? Con mis materiales de la región, grava, arena sílica, y de ahí voy purificando mi agua jabonosa y de ahí la meto al mismo pozo de absorción. Pero eso que usted está comentando, para cualquier familia, está al alcance. No, porque estamos utilizando materiales de la región. Por ejemplo, habrá algunas personas que no estén en las condiciones de tener eso, pero hay que buscar, hay que ingeniársela, ¿sí? Entonces, y aparte de que estamos creando nosotros porque si hay escasez de agua. No, claro, que hay escasez, hay escasez. Usted decía que se requieren, 1,250 litros por segundo para abastecer a todas las... ¿Y hay? No, yo creo que deben andar sobre 500. O sea, faltan 700 litros. Sí, de una o de otra forma. Por eso el tandeo. Sí. Cada vez más lejano. Sí. Hoy 40, 45 luego días. Hay, sí, exacto. Sí. Porque la gente luego está preguntando en esta zona. En todos lados. Bueno, en todos lados. Luego hay chats de la hora de vecinos. Los vecinos. Y yo veo, por ejemplo, que llega un momento en que la gente empieza a preguntar, ¿cuándo llega el agua? ¿Cuándo llega el agua? ¿Cuándo llega el agua? O empieza a protestar incluso, ¿no? Porque no hay agua. Así es. Ahora también nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Como ciudadanos y como autoridad. Por ejemplo, decimos o le llamamos desarrollo a pavimentar calles, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Que el agua corra sobre la calle y menos agua tenemos de infiltración. Entonces sí hacemos pavimentaciones, pero hay que buscar hacer recarga de acuífero. En las partes bajas de las pavimentaciones, oye, ¿cómo busco infiltrar un poco de agua? ¿Sí?
Sí, hay opciones. hay opciones. Sí. Bueno, ahí sí, mira, sí lo queremos a él asesorando por lo menos al municipio. Oiga, ¿y el tema de la basura? ¿Qué tenemos? O sea, bueno, ya les platicaba yo que no Claro. perder este tema de la separación desde separación, casa. Pero aparte de esa, hay un mensaje muy importante que hoy debemos de tener. El mejor residuo es el que no se genera. Claro. Entonces, si hoy estamos generando 1 kilo, ¿cómo busco la forma de generar Medio 900 o medio, no? Claro que la generación de residuos va ligado a la economía. Entre mejor economía tengas, generas más. Por ejemplo, aquí en México, ciudades como Monterrey generan 1.6, lo que nosotros estamos generando 1, porque tienen mayor poder adquisitivo. Y lugares en Centroamérica donde están generando medio kilo, ¿no? Pero hay soluciones acordes a la naturaleza. A ver, si dejamos el uso de plásticos y volvemos a la cestería, ¿no? A los canastos de nuestras viejas abuelas, bueno, pues vamos a ir eliminando. Y lo que sobra en Oaxaca, en las márgenes de los ríos y arroyos, pues es carrizo, ¿no? Hasta hay un festival del carrizo Sí. en Teitipac, Sí. ¿no? Entonces, sí hay soluciones. ¿Qué falta, Raúl? Y eso lo entiendes mejor tú y el ingeniero que han incursionado en política y en la administración pública. Voluntad política, decisión, ganas de dar resultados y de ponerse a trabajar, porque todo esto implica trabajo. Por eso hoy se manejan conceptos como este tema de la economía circular, ¿no? Todo aquello que le podamos dar 2 o 3 usos, ¿sí? Y no abusar de las materias primas, ¿sí? Por ejemplo, todo eso, en eso tenemos que enfocar mucho las pilas. Temas de economía circular, todo aquello que le podamos dar. Oye, yo agarro y tengo una llanta, oye, ya la quiero deshacerme de la llanta. Pero si antes de deshacerme, oye, puedo generar un macetero, un lugar para cultivar, no sé, lechuga o algo, oye, pues hay que hacerlo. Claro. ¿Sí? Cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿no? Entonces recuerden que el mejor residuo es el que no se genera. Y así ahí tenemos que una nueva cultura, ¿no? ¿Sí? Basura cero. Sí, es un concepto que se maneja, ¿no? Y muchas veces dicen, oye, basura cero. Y en algunos lugares lo han implementado, pero no es de que dejes de producir basura, sino que seas de manera muy responsable para el manejo de tus residuos. El mínimo consumo. ¿No? Oye, pues los felicito porque los 4 compartimos esas soluciones naturales, ¿no? Nos reciclamos, ¿no? Sí, nos reusamos y nos reutilizamos, ¿no? Y por eso somos felices. Miren la sonrisa de los 4, caray. Es que está verdaderamente interesante. Sin duda. Y bueno, algunos de los puntos que ha tocado el ingeniero, fíjate lo que son las cosas. Estoy hablando por ahí de 1965, 68. Mi señora madre, bueno, en este caso mi señor padre, yo creo que ya sabía de ese tipo de asuntos, porque yo me acuerdo que en la casa de usted, aquí en Oaxaca, y más en la casa de usted en la villa de Etla, utilizaba el agua de lluvia. Sí. La captaba. La cosechaba, sí, como se llama hoy en día. La captaba. Cierto. Y y a veces era tan manual. Sí, claro. Yo me acuerdo que mi abuela ponía una cubeta. Sí. Sí. O tenían aljibes. O un tambo. No hablaban de cisternas, sino de estanques. Perdón, Sí, pero Claro. y estoy hablando de hace 60 años. Sí, y entonces ya utilizaba. Punto número 2. ¿Cómo van cambiando las cuestiones, vamos a decir, de educación? A lo mejor cultura, pero más educación. Yo recuerdo también que mi madre era citadina, era de la ciudad, mi padre era del campo. Pero se dividía la basura. O sea, se separaba, pues, ¿no? Esto acá, ¿eh? Y entonces yo, en aquellos años, yo conocí cómo hacía mi padre, sobre todo en la vía de Etla, composta. ¿Vale? Y le servía para los terrenos. Le llamábamos. Sí. Claro. O sea, le servía para los terrenos. Sí. Bueno, ¿a qué voy con esto? Por ahí fue como por el 79, más o menos 78, en su humilde casa en la Ciudad de México, ahí en Lomas del Pedregal,
Perdón, ahí, ¿cuánto es la fortuna? No es mía, sino de mi señor padre. ¿Cómo comenzó precisamente la cultura de la separación de basura en la Ciudad de México, en esa área? Llegaba el carro de la basura y no se llevaba la basura si no estaba separada. Claro. Hoy se empieza a hacer en Oaxaca. No, y qué es lo que se tenía también ahí en la delegación, bueno, entonces, era de que se multaba a la persona que no separaba la basura. ¿Qué es a lo que voy? A que si no, desafortunadamente, en México estamos acostumbrados a los mexicanos a que si no se nos presiona, si no se nos, vamos a decir, si no se nos multa, si no se nos castiga, no se hacen las cosas, ¿sí? ¿Cuál es el principal asunto y el principal negocio que ha encontrado el gobierno? Y lo he dicho muchas veces, en que no se eduque a la ciudadanía, porque al gobierno no le conviene un ciudadano educado y con conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es negocio. Se vuelve pensante y peligroso. Claro, por supuesto, sí. Pero tenemos más culpa nosotros porque no nos interesa. A ver, como medios de comunicación, ¿cuántos proyectos ha existido? ¿Cuántas veces en los medios de comunicación se manejan 50,000 comerciales diarios de cómo debes de no tirar la basura en la calle? Se sigue tirando. Sí. ¿Sí? O sea, se sigue haciendo. ¿Cuánto se ha manejado de muchas cosas que de prevención y todo? Se sigue haciendo. ¿Sí? Bueno, y a eso le aumentamos no la incapacidad, sino las ganas de no hacer las cosas del gobierno. ¿Sí? A ver, todo lo que usted ha hecho, ingeniero, como sí se logró hacer, en parte, en un periodo municipal. Bueno, ¿por qué no lo sigue el siguiente periodo municipal? Sí, la continuidad. No, ¿por qué? Porque pues no le conviene. Claro. Está viendo otro tipo de negocio, ¿sí? El gobierno del estado, igual, en el mismo concepto, ¿sí? O sea, sabe perfectamente y ha recibido 50,000 proyectos como el de usted, en el cual ahí está la solución. Pues no, ¿sí? ¿Por qué? A ver, pues es que conviene poner mejor un cirso, ¿no? O sea, nos va a dejar un billetillo, pues, ¿no? La mera verdad. Entonces, ¿cuál es la situación? Juzgo difícil, no imposible, pero que llegue un gobierno consciente en el cual, aunque se escuche feo, pero en el cual nos obliga a la ciudadanía a cumplir con las reglas, ¿no? Mano firme. Exacto, ¿no? Y dos, pues que lo haga, ¿sí? Aquí hay una cosa, si vemos, como lo decía mi hermano Raúl, a veces queremos que todo nos lo dé el gobierno. Bueno, si vemos que el gobierno está haciendo esto, y a veces es malo decir comparaciones, pero yo siempre he hecho una comparación. A ver, Estados Unidos, ¿por qué se respetan las leyes sin necesidad que se lo estén recordando al ciudadano? Porque el ciudadano crece con las leyes. Claro. ¿Sí? Y allí, si uno tira algo en la calle, está uno terminando en la corte, así de fácil y sencillo. Bueno, entonces, ojalá, en verdad, ojalá, ingeniero, todo esto que usted ha comentado, ojalá que quede en la conciencia de la ciudadanía, no del gobierno, ¿sí? De la ciudadanía. Porque el gobierno es punto y aparte, ¿sí? El gobierno, desafortunadamente, aunque se escuche mal y aunque luego me regañan, el gobierno simple y sencillamente, pues no le interesa. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo. Perdóname. En buen plan, ¿eh? No te voy a molestar. Luego. No, lo que tú dices. Es decir, es cierto, la ciudadanía es fundamental, pero la ciudadanía debe participar y el gobierno sí tiene la obligación de acceder a los planteamientos sociales que beneficien aprender a escuchar. Comunidad. Exacto. Es decir, yo no diría que el gobierno le vale, porque sería tanto como aceptar que vale, que hagan lo que quieran, que se enriquezcan como quieran, que hagan bueno, ¿a qué dijo?
Y creo que no debe ser así. No, pues claro que no, sí, pero lo hacen así. por eso, sí. Pero eso es lo que hay que combatir. Lo quiero ver de candidato, sí, la ley contra él. Pero ahí que viene la apatía de la ciudadanía. Fíjense que debemos de aprender, digo yo, de casos de éxito, pues que sí se han logrado. Claro. Mire, les platicaba en el 2019, cuando estábamos al frente de ahí de la administración en Mitla, inscribimos a Mitla dentro de un proyecto que lanzó el gobierno de México, ¿sí? Y que se llama el premio a las 10 mejores prácticas de México. Entonces, todos los municipios de México podían inscribir sus mejores prácticas. Entonces, nosotros inscribimos el manejo integral de los residuos sólidos para San Pablo Villa de Mitla, que contemplaba el tema de la separación y el tema de un sitio de disposición final. Mitla tenía el relleno sanitario más grande del estado, con una celda con capacidad para 65,000 metros cúbicos, que nos daba vida por 25 años. Membrana, ¿no? Con todo. O sea, cumpliendo una norma, la 083, que te dice que un sitio de disposición final tiene que tener camino de acceso, cercado perimetral, fosa de disposición final, fosa de lixiviado, centro de acopio, o sea, todo. Entonces, Mitla cumplía con todo eso. Si sigues separando, si haces esa separación y nada más estás tirando la fracción de inorgánicos no reciclables, te da vida para 25 años. Si tú revuelves todo en 10 años, ya vuelves a tener el mismo problema, ¿sale? Bueno, entonces ganamos, estuvimos de los 10, no, porque no había ni primero ni segundo, eran los 10 municipios. Y a Mitla lo premiaron, ganamos ese premio. Fuimos a recibir el reconocimiento de la secretaria de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, donde reconoció a Mitla por esa práctica, ¿sí? Eso no se sabe. Bueno, no se sabe, pero digo, en su momento lo logramos. Y yo te digo, o sea, es una excelente práctica también otros municipios actualmente, como San Sebastián Tutla, que lo hacen, San Francisco Tutla lo hacen, ¿no? O sea, y lo hacen bien, el Tule también lo hacen bien. Entonces, hay que aprender de estos pueblos que sí lo saben hacer. Digo, complicado para una ciudad de 300,000 como Oaxaca, pero ya demostró que sí lo puede hacer. ¿Por qué no retomarlo, verdad? Y seguir en esa ruta. Eso es algo y ahorita que mencionaste también el tema del agua, de cómo captar el agua, ¿no? De manera personal, también yo tengo un espacio ahí en Mitla donde yo el agua de la lluvia, del patio, la encauzo yo hacia un canal. En ese canal hice una pequeña captación vamos a hablarle una galería filtrante, que es un tubo de PVC de 8 pulgadas que tiene ranuras, infiltro el agua que llegue a ese lugar, se prefiltra, la mando a un sedimentador que no es más que un pozo de 6 metros de profundidad, cae y cuando empieza a levantar nivel, pasa a un segundo tubo donde lo llevo a un filtro, con grava, con arena, con cantera, que es zeolita y que me ayuda, es un sistema de filtración. Depuro esa agua y la mando a un tanque de almacenamiento que tiene 300 metros cúbicos de capacidad. Bueno, en ese lugar, agua de lluvia, está lleno. Le sembré el año pasado unos peces de 10 centímetros. Hoy pesan 2 kilos con agua de lluvia. Hay soluciones. O sea, vuelvo a lo mismo. Hay muchas cosas que son, vamos a ponerle la palabra, hay muchas cosas que son fáciles si uno quisiera hacerlas. La voluntad. Si uno quisiera el hacerlas. gobierno que quisiera hacerlas. No, Y que claro. estuviera dispuesto a trabajar Pero además, y a escuchar. Pero además con la gran diferencia en que uno como persona, no tiene la capacidad económica que tiene un gobierno. Y sin embargo, muchos lo hacen. Qué bueno que tenemos su presencia, ingeniero. Qué bueno que se da a conocer esto. Ojalá que llegue a los oídos de quien tenga que llegar y digan, caray, oye, pues sí, ¿no? Porque, no, hombre, está interesantísimo, de verdad interesantísimo, pero bueno, quisiéramos seguir platicando más con el ingeniero. Hay muchas cosas que comentarle, pero el tiempo es el tiempo y tenemos que retirarnos. Así es de que, ingeniero, pues esta es su casa, esta es su mesa. Muchas gracias. Y las veces que usted quiera compartir cosas novedosas, nada más un detalle. No después se roban las ideas del ingeniero, porque luego así sucede, ¿no? Luego por allá ya salió y dicen, no, el sombrero ajeno, ¿no? Pero bueno. Yo creo que eso es parte de también, o sea, el compartir experiencias, ¿no?
Y a mí me da gusto cuando las tratan o las replican, ¿no? Porque de eso se trata. No es de que todo esto yo lo haya logrado, atrás de nosotros hay un equipo también que nos ayuda, ¿no? Y yo también cada vez que tengo la oportunidad de ir a otro lugar, por ejemplo, la semana pasada estuvimos por Tlaxcala. Pues ¿sabes qué? Yo escuché que Tlaxcala tiene una planta muy buena, ¿no? De tratamiento de aguas residuales, ahí vamos, ¿no? A conocer la planta de Tlaxcala, trata 350 litros por segundo de la ciudad de Tlaxcala, Santana Chautempa y 2 municipios más. Oiga, ¿y aquí se podría hacer algo así? Claro que sí. O sea, en aquella es tecnología. Vamos a hacer una presa, ¿no? Sí, pues sí. ¿Y eso es solución? Híjole, pues sí, habría que ver los estudios, pues, ¿no? Digo, yo que he estado en acueductos, ¿no? Y yo sí les digo, las que me ha tocado a mí, sí, son muchos problemas, sí ha resuelto, pero no en su totalidad el problema. O sea, habría otras alternativas. Claro, antes de hacer eso, pues, más simples y sencillas. La captación de agua. Infiltración, sí, recarga del acuífero. Pero bueno, llevan los amparos ahí contra la Azteca, pero ahí va. En fin, hay cosas muy interesantes, pero qué bueno, pues aquí está el espacio ingeniero y, o sea, la ciudadanía. A ver, no esperen ustedes que el gobierno haga las cosas todas, porque a lo mejor no las va a hacer, o alguna. Es tan fácil allá, mire, allá en su patio, sí, en su patio, en el techo de su casa. No va usted a gastar mucho ahí con poner una canaletita de lámina, no sé, y luego abajo una cubeta, y hasta le va a servir, hombre, ¿sí? Ya no le digo nada más a veces, porque lo vi allí por Piedra de Azúcar, que está muy metido en la selva de la Chinantla. ¿Sabe usted cómo se baña? Tienen unas cascaditas tan sensacionales, pero muchos se bañan cuando está lloviendo, en serio, claro, en serio. Lo ocupan el agua de la lluvia para bañarse y para enjuagarse sus cascadas, pero bueno, son cosas sensacionales que tiene Oaxaca. En fin, es bonito estar platicando con ustedes, pero nos tenemos que retirar, así es que yo le agradezco el espacio para todos ustedes. Ingeniero, como todos los programas que tenemos entre amigos periodistas, entre cuadros de doble raya, le cedemos un espacio a nuestro invitado para que le mande un mensaje a quien usted desea. Así es de que la cámara, el micrófono. No, pues a todos ustedes, ¿no? Que pensemos que el mundo en el que vivimos es uno solo y todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo y hacer algo por el bien común. Claro. Entonces, a veces no se requiere tanto tener tanto dinero para poder hacer esos grandes proyectos. Todo es de voluntad y de un poco de ingenio. Y hoy también no echen a la borda el tema de buscar con lo que esté a su alcance la captación del agua de lluvia. Y en el tema de la basura, recuerden que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces caminemos con esos conceptos. Y los que me gusten seguir en las redes, yo estoy como Abelardo Ruiz Acevedo en Facebook y también como Ruiz Abelardo también en Facebook. Los saludo y el día que nos gusten visitar Emitla, ahí tienen su casa. Pues ahí está, ahí iremos a visitarlo, ingeniero. Claro que sí. Porque es muy interesante, incluso me está ocurriendo hacer un reportajillo de cómo tiene usted hecho todo eso, porque le va a servir a la ciudadanía. Claro. Bueno, así es que les agradecemos a todos ustedes y, como todos los programas, nuestro agradecimiento a quienes nos están repitiendo los programas en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. Así es de que yo le agradezco el espacio a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, hermanito. Hombre, por favor, ha sido un gusto y gracias. La verdad, cómo hay cosas que no sabes y que es conveniente aprender. Por supuesto. Gracias, ingeniero. No, gracias a usted. Gracias. Y de la misma manera, nuestro agradecimiento a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, el director general de Mujeres Shaique, es Alfredo Martínez Aguilar. Muchas gracias a ustedes por su amistad y por la oportunidad de escuchar a talentos geniales. Esa es la nueva, ¿verdad? Sí, así es. Es que ya trae... güey. Sí, porque la otra traía unas personas. Así es. Sí, no, cada portada es diferente. Muy bien. Y ahí está Mujeres, claro, por supuesto. La revista nacional impresa, a pesar de todos los avances de la tecnología. Sí, porque crear un medio de comunicación, no es cualquier cosa. Digo, yo creo que hacer un poco como lo que usted hace en su área, en ese ámbito, ¿no? Cada quien en su ámbito, claro. Pero sí es muy complejo, ¿no? Lo importante, lo trascendente, quiero destacar, es esta sinergia, ingeniero. A ver,
el hombro de los medios de comunicación, de esta alianza de medios, Generación Pluralidad, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Mujeres Shahí, que aquí están. Necesitamos darle proyección local, regional, nacional, internacional a lo que está haciendo, a lo que sabe hacer. Está excelente. Porque además, ingeniero, usted no lo ignora más que nosotros. Se pueden obtener fondos internacionales. Sí. ¿No? La Agencia de Desarrollo de Japón le invierte a todo lo sustentable, a todo lo medioambiental. Claro. ¿No? La Unión Europea, Canadá, sí. ¿No? Los propios Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿tu amigo Trump? Y mi amigo Rubio. Y Vance, la triada. Ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Aquí está, como dice Cornelio, un espacio para usted. Gracias. Muy agradecido, señor ingeniero. Y bueno, ahí está, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias México Internacional, Radio Superación y nuestros 8 países en Sudamérica que nos siguen retransmitiendo desde hace un poquito más de 20 años. Y Estados Unidos, nuestra oficina en la Alianza Internacional de Radio en Nueva York y Radionet en Chicago, Illinois. Ahí un saludo a Memo Cárdenas en Nueva York, otro saludo a Ramón Arévalos allá en Chicago y nuestro amigo Mayir Kurbanov, que tiene un proyecto muy, muy importante que ya lo daremos a conocer. Precisamente él se encuentra en Barcelona con ese asunto, que él es nuestro representante en Azerbaiyán. Y oye, pero y además también con Venezuela. Venezuela, sí, hemos tenido contacto con Venezuela, ¿no? Sí, nada más que se suspendió, me comentó nuestro amigo Ángel Infante, que se suspendía porque ahorita están precisamente, pues siguen en el tema de la cuestión de los 2 terremotos, y pues bueno, ya... Más de 4,000 muertos. Sí, ahí seguimos informando a través de Ángel Infante y Chara Valerio en lapuracrema.net para todos ustedes, cada semana que tenemos este intercambio informativo en vivo, así es de que por ahí lo puede usted encontrar en nuestras redes sociales, estos programas. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Entre Amigos Periodistas, Entre Cuadernos de Doble Raya. Hasta la próxima. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, hasta historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ser extendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias, mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Que todo, 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 todo.
Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.